Buen día, Ludimit. ¿Qué tal? Te habla el profesor Juan Pablo. Vamos a esperar unos minutos más. Tengo un poquito de problemas en la conexión, pero eso me va a dar tiempo a arreglarlo y en 5 minutos arrancamos. Si tienes alguna duda de la clase del 6 de julio que vamos a hacer de mitosis, aprovéchalo, aprovéchalo. Vamos a esperar unos 5 minutos, Ludimit. Listo, chicos. Buenos días con todos. Bueno, con los que están presentes. ¿Qué tal, Ludimit? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Alguna duda con el informe individual? ¿Qué tal Díaz? ¿Qué tal Bustamante? ¿Cómo están? No se te escucha, Ludimita. Se me escucha a mí, ¿no? Sí, perfecto. Eh, Solamente quiero acotar algo. Estos repasos se han realizado o se están realizando para, digamos, para ustedes. Ustedes, digamos, cuando están recibiendo la clase de práctica
y no han entendido algunas cosas por el tiempo, por otros factores, acá tienen la oportunidad de resolverlas preguntando al profesor, ¿no? Y así, digamos, puedo saber, digamos, cuál es la parte en la cual no se está entendiendo del tema, ¿no? Porque si yo me pongo a hacer un monólogo, va a ser lo mismo que nada, ¿no? ¿No? La idea es que ya ustedes hayan recibido la clase de, de mitosis, de división celular mitosis, y de las dudas que han tenido de esa clase, poder resolverlas aquí, ¿no? Ahora, los compañeros que no han recibido esta clase, bueno, van a tener un plus, ¿no? Porque acá voy a mencionar algunos tips para aquellos que todavía no han recibido la clase de práctica que toca supuestamente el día de mañana, que es feriado, pero lo hemos postergado para la siguiente semana, ¿no? Y seguro se han recuperado la parte de meiosis, ¿no? Durante esta semana de manera virtual, ¿no? Si es que no tienen ninguna duda, voy a proseguir con la clase. Si las tienen, me pueden interrumpir, no hay ningún problema. Pueden aperturar el micrófono y poder, digamos, lanzarme la pregunta. No hay problema, no me voy a molestar en ese sentido. Voy a compartir la pantalla, voy a compartir mi diapositiva. Me avisan si está compartiéndose. Sí se ve, ¿no? Listo. Comencemos. Vamos a dar un contexto, una panorámica de lo que hemos avanzado hasta ahora, ¿no? Eh, como este es un repaso de práctica y laboratorio, voy a dar un panorama de lo que se ha avanzado. Simplemente quiero aterrizar porque hay algunas dudas de algunos chicos que me preguntan, profesor, ¿qué va a venir para el control de aprendizaje número 4, conocido como pasito número 4, ¿no? ¿O qué va a venir? ¿Va a venir todo, profesor, para el examen final? Y acuérdense que con esta semana se ha terminado la parte de mitosis. Para algunos se ha adelantado la parte de meiosis debido al feriado. Y la otra semana ya es la última práctica. Después de esa práctica, de la semana que viene el examen final, ¿no? Y para el examen final se va a tomar en cuenta desde la segunda parte del curso con respecto al laboratorio, ¿no? Nosotros comenzamos en la segunda parte del curso con respecto al laboratorio con la práctica 7, ¿no? Que es la obtención y análisis de fracciones celulares. Luego siguió la práctica 8, que es, vimos respiración celular, donde trabajamos con unos tubitos, ¿no? El respirómetro artesanal. Después siguieron las tres prácticas en las cuales ustedes elaboraron el quinto informe, o algunos de ustedes todavía creo que no han entregado el quinto informe debido al feriado. Ese quinto informe es muy importante porque se les ha dado casi un plazo de 3 semanas desde la práctica 9 hasta la práctica 11, ¿no? En la práctica 9 hemos visto extracción de ADN, la práctica número 10, fundamentos de la reacción en cadena de la polimerasa, y en la práctica número 11 y última para ese informe número 5, fundamentos de electroforesis, ¿no? Toda esta parte el profesor lo ha realizado, ¿no? En la mesa del docente, y ustedes han podido observar, tomar algunas fotos, eh, y estar comprendiendo toda la parte del procedimiento, ¿no? Tanto de la extracción como del PCR y como de electroforesis. Luego se les pidió que realizaran un informe de estas tres prácticas que deben estar los objetivos de cada una de las diapositivas, o dependiendo de lo que le ha mencionado el profesor y con toda la discusión de lo que se ha tenido como resultados. Los resultados que se han obtenido en esas tres prácticas son solamente extracción de ADN y fundamentos de electroforesis, ya que en fundamentos de reacción en cadena polimerasa no hubo resultados. Por eso no se les reitera, en mi caso, que no tienen que colocar la foto de la pantallita del PCR en resultados porque ya eso es parte del procedimiento. Ahí no hay ni un valor. Ahí no te sale si es que se ha amplificado el gen BCL2, ¿no?
Y tengan cuidado acá a los que le faltan entregar el informe porque algunos de ustedes han colocado no el gen BCL2, sino el gen SOX o el gen citocromo B. Y se dijo desde un primer momento que sí iba a trabajar con el gen BCL2, ¿no? Tengan mucho cuidado porque ahí se está anulando totalmente el informe o parcialmente, dependiendo del caso, ¿no? Después de esas tres prácticas, sigue la parte de división celular, ¿no? Con la de ciclo celular de mitosis y la división celular con respecto a meiosis, ¿no? Para un recordatorio, ya no vamos, no voy a hacer bueno, si no tienen ninguna duda con respecto de estas prácticas, simplemente voy a dar un resumen de la práctica número 7 y número 8. Ah, pero para el cuarto pasito se toma dependiendo, ¿no? Si el tercer pasito se tomó desde la práctica 8, metabolismo celular, proceso de respiración celular, el cuarto pasito que se toma en la última práctica en meiosis viene desde extracción de ADN, PCR, electroforesis, mitosis y meiosis, ¿no? Viene todas esas y se va a respetar siempre la ficha de actividades, ¿no? Y la rúbrica, ¿no? Con respecto a esa evaluación, ¿no? Que se va a tomar tres preguntas. Las tres preguntas van, se van a tomar de acuerdo a las cinco prácticas, ¿no? Así que podemos elegir una pregunta de extracción de ADN, podemos elegir la segunda pregunta de fundamentos de electroforesis y la tercera podemos elegir de mitosis, ¿no? Y bueno, las dos primeras ya saben que valen 7 puntos y la última 6 puntos, teniendo un total de 20 puntos, ¿no? Ya, dejando claro eso, voy a hacer un repaso, ya que varios de ustedes ya creo que ya al desarrollar el informe ya han repasado y han tenido en cuenta las prácticas 9, 10 y 11. Para hacer un recordatorio nada más, en la práctica 7 hemos visto fraccionamiento celular, ¿no? O obtención y análisis de fragmentos celulares, ¿no? Donde vimos que estaba conformado por tres etapas principales: la homogenización, el filtrado y el centrifugado. Ahí ustedes empezaron a reconocer los diferentes equipos que íbamos a estar utilizando para las siguientes prácticas, como extracción de ADN, ¿no? O para PCR o para electroforesis, ¿no? En la primera etapa, en la homogenización, se pesó una porción de hígado de pollo teniendo en cuenta 5 o 10 gramos. Luego, ¿qué se realizó? Se utilizó un mortero para realizar la homogenización, ¿no? En este paso, también este paso de la homogenización lo vimos en extracción de ADN, ¿no? Pero en extracción de ADN hemos utilizado técnicas no mecánicas como químicas y biológicas para poder extraer el material genético, ¿no? Acá estamos utilizando una técnica mecánica, utilizando el mortero, ¿no? Entonces, después de haber pesado el hígado de pollo y colocarlo en el mortero, empezamos a machacar, a moler, a triturar, hasta que se forma una masita, ¿no? Y después de que se haya formado una masita, se colocó una cierta cantidad del buffer. Y el buffer que se ha utilizado en esta práctica se ha utilizado en las tres que forman parte del informe número 5, ¿no? Y ya a estas alturas se entiende que el buffer es una solución muy importante que va a mantener, o su principal función va a mantener constante el pH. Esa es su principal función. Y además pueden tener algunos aditivos o algunos adyuvantes que seguro ya se les habrá mencionado en las clases de extracción de ADN, en PCR o en electroforesis, ¿no? Eso es muy importante porque de cajón siempre viene ese tipo de preguntas relacionadas al buffer, ¿no? ¿Qué buffer se utilizó en la extracción perdón, en fraccionamiento celular? El buffer TRIS. ¿Cuál es su función? Mantener constante el pH. Además, también el buffer se encontraba frío, al igual que el mortero, para poder inactivar las enzimas y también crear una presión osmótica equilibrada, ¿no? Ya seguro tendrá algunas sales que iba a tener la misma concentración que en el interior de las células del hígado de pollo, ¿no? ¿No? En este caso se utilizó un buffer tris, que es el nombre específico de ese buffer,
10 milimolar a un pH de 7,5, ¿no? Luego, ¿qué pasó? Seguimos haciendo el filtrado. Utilizamos solamente un vaso precipitado y colocamos un gasa para poder eliminar los componentes no deseados. Después que ya hemos eliminado los componentes no deseados, aquellos que ya han quedado ahí en la gasita, las partes más grandes que no han pasado a través de la gasa, la mezcla que está en el beaker, por fin lo vamos a utilizar para realizar la tercera y última etapa, que es el centrifugado. Y ustedes ya observaron este equipo también en extracción del ADN, ¿no? La centrífuga. Pero a diferencia de la extracción del ADN, la centrífuga aquí nosotros hemos realizado una centrifugación diferencial, porque hicimos dos centrífugas para obtener fracción nuclear y fracción mitocondrial, ¿no? Pero en la extracción del ADN no se vio dos fases. Simplemente nos ayudamos de las fuerzas centrífugas de este equipo para poder separar los restos de la lisis de de lo que se ha, digamos, degradado, ¿no? A través del detergente y otros componentes del buffer lysis, ¿no? Nos ayudó a través de un medio de soporte que vendría a ser el tubo de extracción, ¿no? En este caso sí necesitábamos formar dos fases a través de la centrífuga, ¿no? El pellet, que era la parte inferior, y el sobrenadante, que es la parte superior, ¿no? En el pellet, ahí en la primera centrifugación, donde encontramos la fracción nuclear, ¿no? Luego el sobrenadante lo colocamos en otro tubito Eppendorf y generamos otra cantidad de revoluciones por minuto y otro tiempo, ¿no? Estos han sido mayores que en la primera centrifugación para poder separar componentes más pequeños, porque la centrifugación se basa debido al tamaño, ¿no? La densidad, hasta la forma tridimensional de lo que se quiere separar, ¿no? Y ya, en este paso hemos agregado una cierta cantidad, una alícuota de lo filtrado y se ha colocado en dos Eppendorf. Como mínimo se podría utilizar dos Eppendorf, ya que si colocáramos un tubito para centrifugar, se descalibraría el rotor de la centrífuga, ¿no? Por eso nosotros colocamos en dos Eppendorf o en cuatro, ¿no? Y después lo rotulamos con la palabra N o núcleo en sus tapitas y hemos procedido a colocarlo filtrado. Después le agregamos un poco más de buffer trish y lo llevamos a centrifugar a 3000 revoluciones por 3 minutos, ¿no? Y ya, y ahí obtuvimos la fracción nuclear en la parte inferior, ¿no? En el pellet, ¿no? El sobrenadante ya lo colocamos en otros dos Eppendorf y listo, lo llevamos a centrifugar y obtuvimos la fracción mitocondrial a una velocidad de 10.000 revoluciones por minuto a 8 minutos. Perfecto, y ahí observamos al microscopio. Y acá en esta parte del microscopio se trabajó, ¿no? O sea, ya tuvimos oportunidad en la primera parte del curso, ¿no? Y acá ya tuvieron la oportunidad de poder seguir practicando con el microscopio. En esta parte ya conocen las partes, tanto ópticas como mecánicas, ya saben cómo colocar sobre la platina, ¿no? Y poder utilizar el tornillo del eje axial, ¿no? De la platina para poder mover la muestra. En una de ellas hemos colocado 10 microlitros, creo, de la muestra resuspendida, porque tuvimos que colocar de nuevo una cantidad de tris para poder resuspender todo el pellet que se encontraba en el fondo del tubo y lo colocamos en la laminilla y le agregamos un colorante que es el azul de metileno. Y para la fracción mitocondrial, igual, se colocó una cierta cantidad de muestra y después se agregó el colorante de verde de llanos. Ya conocen por qué el azul de metileno tiene mayor afinidad al material genético y ya saben por qué el verde de llanos tiene mayor afinidad a las mitocondrias, ¿no? Esta parte ya, con ello ya dejaron de ver el microscopio, ¿no? Hasta llegar hasta la parte de mitosis, ¿no? En esta parte de la práctica de mitosis, varios han tenido dificultad en poder observar con el microscopio y se les ha sido difícil en casi una hora exacta en poder observar las fases, ¿no? Si es que todavía tienen algún problema con el microscopio, les voy a ayudar más adelante, seguro en 30 minutos, aterrizando con mitosis.
Y si tienen alguna duda cómo es la mejor manera de ver, mejor me lo dicen para que tengan en cuenta, porque varios han perdido ese puntaje debido a que no han podido enfocar bien o no han sabido cómo observar con los dos ojitos, ¿no? Se les ha sido complicado, ya que en el examen se va a colocar, en este caso para fraccionamiento celular, por darle un ejemplo, igual como en mitosis, una muestra de lo que hemos preparado con el otro profesor puede ser un núcleo, puede ser una mitocondria y lo vamos a enfocar a través del microscopio. Y eso va a estar señalado a través del puntero que está en el ocular, ¿no? Si no saben distinguir el puntero de lo que está señalando, va a ser muy difícil que tú pongas la respuesta correcta, ¿no? Por eso practiquen, practiquen chicos, para los que van a hacer mitosis o los que le faltan hacer mitosis y meiosis, practiquen, ¿no? Si ya tienen problema en ese momento, mejor traten de llamarnos, decir, profesor, disculpe, nos podría, digamos, le entrego el informe, pero podría seguir un tiempo en el laboratorio para poder practicar antes que acabe la hora de la clase. Y te lo van a permitir, ¿ah? ¿No? Sí, te lo van a permitir. Listo. Y acá acabamos con fraccionamiento celular. Después, en la siguiente práctica, hemos visto la parte de respiración celular, donde hemos trabajado con sustratos de carbohidratos y con el sustrato del antimetabolito, ¿no? El fluoruro de sodio en tres concentraciones. Acá no voy a hablar todo el proceso, solamente quiero hacer un repaso del antimetabolito, ¿no? El antimetabolito, como se mencionó, es cualquier molécula que puede inhibir, competir o reemplazar a un metabolito. Y el metabolito vendría a ser toda una de las reacciones que se dan en una ruta o vía metabólica, ¿no? Entonces, si, digamos, inhibe el fluoruro de sodio a 2-fosfoglicerato, está inhibiendo prácticamente la formación de fosfonol piruvato y por lo tanto piruvato. Detiene ahí en ese penúltimo paso de la glucólisis esa molécula, ¿no? ¿No? Por eso se le conoce como antimetabolito. ¿Ya? Ahora, ¿qué hicimos? Nosotros en la práctica, hemos preparado los respirómetros, ¿no? Antes de ello, hemos colocado cierta cantidad de levadura en los tubos pequeños, ¿no? 3 mililitros. Luego le agregamos 2 mililitros de glucosa y por último hemos agregado el fluoruro de sodio, ¿no? En este caso a tres diferentes concentraciones. Uno menos concentrado, uno más concentrado y otro una concentración intermedia entre esos dos, ¿no? A una concentración de 0.01 molar, que es la concentración, la de menor concentración, y la de mayor concentración de 0.10. ¿Y aquí qué observamos? Bueno, lo hemos colocado en una placa Petri y le hemos colocado agua a 37 grados, ¿no? Para que incube durante 30 minutos, 40 minutos, dependiendo, ¿no? ¿Y qué se observó? ¿Qué se observó, chicos, en este paso? ¿Se acuerdan? Como un, como un repasito. ¿Qué pasó? El fluoruro de menor concentración, eh, como inhibía, como había pocas moléculas del antimetabolito, inhibía poco la ruta de la glucólisis de la levadura. Entonces dejaba que las demás levaduras puedan hacer su producción de CO2, su fermentación alcohólica, ¿no? Con uno de los productos que es el CO2. Entonces hubo mayor desplazamiento del líquido, ¿no? De la longitud inicial pasó a tener una longitud final mayor, a diferencia de la mayor concentración que era 0.10, ¿no? Aquí ya no hubo tanto el desplazamiento, ¿no? No, la diferencia era mínima, ¿no? Obviamente que en el intermedia concentración 0.05 no hubo ni tanta ni menor con respecto a las dos. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué ha sucedido? Que, como sabrán, la levadura, al no estar en contacto con el oxígeno, ha pasado a realizar la fermentación alcohólica, ¿no? Estuvo en condiciones anaeróbicas, por lo tanto. Entonces, el piruvato, gracias al piruvato descarboxilasa,
quita un carbono del piruvato convirtiéndolo en acetaldehído, eliminando ese carbono del piruvato como CO2. Ese CO2 es la cual se acumulaba dentro del tubo pequeño. Luego ese acetaldehído, gracias al alcohol deshidrogenasa, esta enzima lo que va a hacer es oxidar la molécula del NAT a NAT positivo, convirtiendo el acetaldehído a su vez en una molécula llamada etanol o alcohol etílico. Cualquiera de los nombres es válido, ¿no? Pero acá lo que se observaba era la producción de CO2 y el desplazamiento de la solución, ¿no? Este es muy importante en en una vía anaeróbica, ya que se necesita el NAT oxidado para que regrese a la vía glucolítica para poder seguir obteniendo los dos ATPs, ¿no? Aunque sea mínimo, por lo menos el ciclo continúa. Pero ¿qué sucede? El fluoruro de sodio, como ya les mencioné, va a inhibir la penúltima etapa de la glucólisis, ¿no? Entonces el 2-fosfoglicerato no va a pasar a formar fosfoenolpiruvato. ¿Por qué? Porque va a inhibir de manera directa y específica los iones de magnesio que necesita la enzima enolasa, ¿no? Si no tiene iones magnesio la enolasa, no podría realizar su catálisis. Y otras enzimas ya hemos visto que sí necesitan también iones magnesio, como en extracción de ADN, ¿no? Cuando tú el profesor colocó el buffer de lisis, ¿no? Al tener detergente, este degradaba las membranas plasmáticas y nuclear y liberaba el material genético ¿no? Al exterior. Pero también se iban a encontrar con las enzimas, en este caso las nucleasas, que se encontraban en el citoplasma, pero también son liberadas al exterior. Entonces las nucleasas tienen una afinidad de cortar ADN. Y estas nucleasas funcionan con iones magnesio también. Entonces, al agregar un agente quelante en esa ocasión, se inhibía esa posibilidad de que las nucleasas degraden todo mi ADN, ¿no? Aunque, como se habrá visto en algunas fotos de algunos geles de electroforesis que han hecho, se han observado que sí se ha degradado parcialmente, no mayoritariamente, o que ya no había ni rastros del material genético en el gel de electroforesis, ¿no? Bueno, me desvío un poco. En este caso, los iones magnesio son importantes para una gran cantidad de enzimas, ¿no? Y en este caso, la enolasa. ¿Qué hace el fluoruro de sodio? En este caso, el fluoruro de sodio, cuando está en una solución, se separan en iones sodio y en iones flúor, ¿no? Entonces, los iones flúor, como tienen una carga negativa, este se va a unir rápidamente al magnesio que tiene una carga positiva, ¿no? Se va a formar, se va a unir, va a crear un enlace iónico y en este caso, como estos dos son pesados, van a precipitar, ¿no? Si precipitan, la enolasa ya no va a tener a su compañera y por lo tanto, esta no va a poder realizar ninguna actividad catalítica, ¿no? Y como la reacción es inversa, se dan cuenta que no va a dar ni para fosfoenol piruvato ni de fosfoenol piruvato a 2-fosfoglicerato, ¿no? Y ya no se produce piruvato, ¿ya? Y luego acá se inhibe y listo. ¿Ya, chicos? Eso es un recordatorio para esas 2 semanas porque siempre cuando van a repasar, repasan desde extracción de ADN, ya se olvidan de las dos primeras prácticas de la segunda parte, ¿no? Traten de abarcar todas las prácticas, las 7 prácticas que vamos a tener en cuenta para el examen final, las 7 últimas, ¿no? Chicos, acá no tienen ninguna duda con respecto al fraccionamiento celular y respiración celular, creo que no, ¿no? No tienen, ¿no, chicos? ¿No? ¿Ninguna duda? Ya, entonces aterrizamos en división celular. La división celular que realiza nuestro cuerpo o organismos pluricelulares de orden superior, ellos pueden realizar dos tipos de divisiones celulares, ¿no? La mitosis
y la meiosis, ¿no? Quienes realizan la mitosis son todas las células somáticas, ¿no? Mientras que la división celular de la meiosis, esto principalmente lo va a realizar em, los órganos reproductores, ¿no? Formando las células sexuales o los gametos, ¿no? Tanto femenino como los gametos masculinos, ¿no? Los ovocitos y los espermatozoides, respectivamente, ¿no? Ahora, en mitosis, ¿por qué creen que es importante, digamos, tener un conocimiento del- de esta división celular? La mayoría de ustedes seguro me va a decir, profesor, es que no, nos ayuda porque hay una regeneración de nuevas células y estas pueden reemplazar algunas que ya, digamos, se necesitan, ¿no? En un órgano o en un sistema determinado, ¿no? Y es cierto, pero en el caso clínico, chicos, ¿qué sucede? Bueno, ahorita voy a ir con un caso clínico, pero quiero que entiendan que esta parte de la división celular no es nada del otro mundo. Ya ustedes lo vieron seguro en el colegio, llevando su curso de biología, ¿no? Saben que la mitosis está formada por cuatro, o dependiendo en otros libros, por cinco fases, ¿no? ¿No? Vamos a identificar esas fases y los cambios celulares que suceden en cada fase celular, ¿no? Para la formación de dos nuevas células, ¿no? Ahora, les dije que era muy importante el estudio o el entendimiento de la división celular de la mitosis, ¿no? Porque en el ámbito clínico, entender los fundamentos de la mitosis nos podría ayudar a nosotros poder diagnosticar enfermedades genéticas, enfermedades hereditarias o algunos tipos de cánceres, ¿no? En este caso, leucemias, que es lo que más se podría identificar a través del entendimiento de la mitosis. ¿Y cómo así, profesor? Ustedes están observando ahorita una imagen, ¿no? Esta imagen ya seguro les habrá comentado un poco el profesor, pero antes de ir a esa imagen ordenadita, generalmente seguro uno de ustedes posiblemente pueden aterrizar en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja y desempeñar sus funciones como médico genetista, ¿no? En ese momento que cuando ya, digamos, te gusta la genética, has aprendido toda la base de biología celular, empiezas a trabajar y van a llegar pacientes, por darte un ejemplo, una chica que está embarazada y quiere saber si es que su hijo, digamos, no va a tener ninguna malformación o va a tener una determinada deficiencia cognitiva, entre otros factores, ¿no? Entonces, le dices, no se preocupe, le hace algunas preguntas de rutina, ¿no? Y luego le va a recetar que haga un análisis. ¿Qué consiste ese análisis? Es un análisis citogenético. Te va a pedir te va a pedir una muestra, puede ser de sangre periférica, puede ser del líquido amniótico, puede ser de la médula ósea. Cualquier muestra que sea, esta muestra va a ir al laboratorio clínico, ¿no? En el área específica de citogenética, y lo que hacemos nosotros es que esa muestra lo vamos a colocar en un medio de cultivo. Ese medio de cultivo va a tener componentes específicos para detener, ¿no? En una de las fases con respecto a la mitosis, ¿no? En una de esas fases, ¿no? ¿Y cuál es esa fase que nosotros nos ayuda a poder ver ese tipo de anomalías cromosómicas y poder diagnosticar una malformación o una enfermedad hereditaria o genética? Es la fase de la metafase. La metafase. Esos componentes esa solución de cultivo, va a detener en la metafase todos nuestros cromosomas, ¿no? Y en el momento que yo ya tengo detenida ahí a través del medio de cultivo nuestras células en metafase, lo que hacemos es utilizar una centrífuga y luego separar en dos fases y el pellet es donde se van a encontrar la gran cantidad de células en la etapa de metafase, ¿no? Eso lo llevamos al microscopio y en el microscopio nosotros vamos a estar observando. Nos vamos a demorar porque no así todas las células van a estar en metafase. Pero cuando encontremos en algunas células en metafase, así lo vamos a observar.
todos nuestros 22 cromosomas autosómicos y el par sexual se va a encontrar de manera desordenada. Entonces, cuando ya nosotros nos damos cuenta que están ahí los 46 cromosomas, los 23 pares de cromosomas, vamos a proceder a tomar una foto, ¿no? Tomamos la foto con la cámara del microscopio, inmediatamente eso nos va a enviar a nuestro monitor y a través del Photoshop o cualquier uno de programa que te guste para poder, digamos, de gráficos, esos programas de diseño gráfico, tú lo que vas a proceder es ordenarlos de mayor a menor tamaño y con respecto también a la ubicación del centrómero, que eso te voy a indicar más adelante. Y listo, acá tengo mis 22 cromosomas autosómicos y el par sexual. En este caso, es de una muestra de una mujer, ¿no? Que se ha tomado. Y podemos observar que se ordena o lo ordenamos nosotros en cromosomas pares, ¿no? Uno de la madre y el otro del padre, ¿no? Y ya, y a través de ella nosotros podemos observar si es que hay problemas de anomalías cromosómicos, tanto en número o como estructurales. En número quiere decir que puede ser que haya un cromosoma de más o falte un cromosoma o en algunos casos esté duplicado todo nuestro material genético, ¿no? O triplicado. Y a veces se da, pero eso después la célula lo toma como algo que no está cuadrando y hay un aborto prematuro, ¿no? ¿No? Pero uno de los síndromes más conocidos, y ya seguro ustedes me van a comentar, o si no ya de manera presencial, es la trisomía del cromosoma 21, ¿no? Hay un cromosoma de más, acá hay tres cromosomas, ¿no? En el par 20, un cromosoma más en el par 21 y eso da al síndrome de Down, ¿no? Puede haber un cromosoma de exceso en el número 18, dando cuenta del síndrome de Turner, o en el cromosoma 13, uno de más, dando en cuenta el síndrome de Patau, ¿no? ¿No? Eso, eso sucede a veces cuando hay problemas de segregación de los cromosomas durante la mitosis y de la meiosis, ¿no? Por eso hay que tener mucha base para poder realizar un diagnóstico, ¿no? Confiable, ¿no? Confiable, ¿no? Y ha pasado que a veces los médicos se confían demasiado, dan un diagnóstico rápido y al final no es el diagnóstico y lamentablemente el paciente se da cuenta debido a diferentes tratamientos que no eran los correctos y te pueden hacer un proceso, ¿no? Por eso por eso es importante que tú estudies biología celular, para que tengas esa base, ¿no? Aunque trabajes en algo muy específico, te va a ayudar un montón. ¿Ya, chicos? Teniendo en cuenta esto, la importancia del estudio de la mitosis en el campo clínico, aterrizamos, ¿no? Acá podemos ver la imagen del material genético, digamos, en una célula interfásica, o sea, que no está en división celular, ¿no? Y acá podemos ver cada cromosoma con su diferente color, como ya eso les proyecté con algunos de ustedes en algunos grupos, ¿no? Pero este ADN que ustedes pueden observar, no se encuentra sola, ¿no? Está asociada a algunas proteínas y esas proteínas son las proteínas histónicas, ¿no? Es muy importante en una célula eucariota, ya que va a permitir que la gran cantidad de ADN que se encuentra en la célula se pueda, digamos, compactar o condensar dentro del núcleo, ¿no? Es por eso una de las principales funciones de las histonas es poder, digamos, darle 1,7 vueltas a esas proteínas y poder ayudar a la compactación, ¿no? El nombre tanto del ADN, del material genético asociado a las proteínas, se denomina cromatina, ¿no? Entonces, ese término se usa generalmente en células interfásicas, ¿no? Y acá podemos ver otro cariotipo, otro cariograma, que lo voy a pasar rápido. Ahora, como ya les mencioné, les voy a colocar un video. Acá tenemos la molécula de ADN que está formada por las cuatro bases nitrogenadas, citosina, adenina, guanina y timina, pero estas no se encuentran, digamos,
desnudas, ¿no? Dentro del núcleo, sino que están asociadas a las proteínas histónicas, ¿no? Estas, en este punto de acá, van a formar una fibra de 30 nanómetros. Así se va a encontrar dentro de tu núcleo una célula interfásica, que puede estar, digamos, en dos condiciones, ¿no? Como eucromatina o como heterocromatina, ¿no? En la eucromatina va a estar un poco más laxa, debido a que ahí sucede bastante la transcripción, ¿no? Y por lo tanto la expresión de ciertas proteínas. Y en la heterocromatina generalmente mayormente no sucede, digamos, la transcripción, ¿no? Un ratito. Ya. Pero cuando de la célula interfásica pasa a la mitosis, a la división celular, esta se va a condensar mucho más, ¿no? Mucho más. Y en esta parte participa un grupo de proteínas, un complejo de proteínas llamadas condensinas. Te estoy hablando en la parte de división celular, ¿ah? En mitosis. Esas proteínas, ese complejo de proteínas llamadas condensinas va a ayudar a que se compacten mucho más las células y puedan, digamos, ayudar a que se puedan segregar mejor, ¿no? Repartir mejor la dotación genética, ¿no? Y acá podemos ver, ¿no? Y así se van a encontrar súper compactadas y condensadas, ¿no? Listo. Esta a su vez, en la célula interfásica saben que hay tres fases, ¿no? A su vez, que es la fase G1, la fase S y la fase G2. En la fase S sucede la replicación del ADN, ¿no? Entonces, cuando este ADN, nuestro ADN dentro del núcleo, nuestro material genético se replica, mm, esa copia se va a mantener unida, ¿no? A la molécula en la cual sirvió como molde, ¿no? ¿No? Se va a mantener unida esa copia a la otra mediante un complejo de proteínas denominadas coecinas. Te estoy hablando de la célula interfásica, ¿no? Y acá podemos ver en este video cómo estas coecinas van a ayudar a que se mantengan un poco más unidas la copia del ADN, ¿no? A la otra, ¿no? Acá todavía no está participando las conocinas, simplemente se está reorganizando. Esto es una cromatina, una eucromatina, está más laxa, ¿no? Y acá podemos ver las coecinas, ¿no? Que están manteniendo unidas tanto la copia como asociada a la que sirvió como molde, ¿no? Ahí están las coecinas. Es muy importante porque esto nos va a ayudar en una de las fases de la mitosis segregar bien los cromosomas. Ahora, acá podemos ver otro video también mostrando la molécula de ADN en la cual se va a asociar con las proteínas de histonas, ¿no? Esto es un video a escala donde se utilizaron mucha información, ¿no? Lo colocaron en una supercomputadora y generaron esta simulación, ¿no? Con todos los datos, se podría decir que hay 99% de lo que ves es lo que está pasando dentro de la célula, ¿no? Y acá estamos viendo una parte del cromosoma ya condensado. Listo, ahora sí. Como hemos mencionado, antes de que suceda la división celular, la célula primero tiene que precederse a través de la... Perdón. Luego, para que llegue a la división celular, tiene que suceder la etapa de la interfase. Y como ya les mencioné, la interfase está formada por tres etapas. La fase G1 o GAP1, la fase de síntesis o la fase S y la fase G2 o la fase GAP2, ¿no? En la fase G1, ¿qué sucede? En la fase G1 va a aumentar el volumen de la célula y se va a duplicar los organelas, ¿no?
Además, la molécula de ADN no está replicada acá, está de manera simple, ¿no? Está de una manera, de una estructura simple. Además, va a haber síntesis de proteínas y ARN mensajero. Por último, hay un aumento de tamaño y masa, ¿no? Cuando ya está todo ok, le va a mandar una señal a la célula diciendo ya este ADN puede ser replicado. Y ahí es donde comienza la fase S, ¿no? El inicio de la replicación. Y esta copia, como ya les mencioné, va a estar unida mediante este complejo de proteínas llamadas codicinas. ¿No? No está dispersa así, porque sería todo un caos para la célula, ¿no? Sería mucho trabajo para poder reorganizar la copia que se ha realizado en esta fase y poder realizar la segregación de manera efectiva, ¿no? Aquí, ¿qué sucede? Replicación del ADN, síntesis de proteínas histónicas y a su vez se va a duplicar el centrosoma. Pero acá tengan mucho cuidado, porque acá estamos hablando de un ejemplo de una célula de eucariota animal, ¿no? Que ahí los centrosomas son los centros de organización microtubular para las células eucariota animal, ¿no? Pero es diferente en la célula eucariota vegetal. Ahí no hay centrosomas, ahí no hay centriolos. Simplemente se le queda con el nombre genérico que es el centro organizador de microtúbulos. ¿Está bien? Porque algunos de ustedes chicos en el informe han colocado, ¿no? Que s- han dibujado todavía el centrosoma, los centriolos, y a través del microscopio, con las muestras que le hemos pasado, no se observa los centrosomas. Y más aún en una muestra vegetal, ¿no? Imposible. Pero acá te estoy diciendo que hay una duplicación del centrosoma en caso de la célula eucariota animal y en caso de una célula vegetal hay una duplicación del centro de organización microtubular, ¿no? Ya cuando todo está ok, ¿no? Si está bien, digamos, copiado ese ADN, le va a mandar una señal a la célula y este le va a decir, comienza la última fase preparativa para la división celular, ¿no? Que es la fase G2. Aquí va a haber una producción de proteínas y organelas, ¿no? Va a haber un crecimiento y adquisición de ATP necesario para ciertas proteínas para que trabajen muy bien, síntesis de componentes de microtúbulos, ya que se va a formar el uso mitótico, y la reorganización de todo el contenido. Todo este complejo es tremendamente específico, ¿no? Y hasta ahora no se entienden muy bien varios pasos, ¿no? Acá te lo estoy dando de manera genérica de lo que hasta ahora se ha investigado, ¿no? Y si se dan cuenta, la fase interfásica de una célula, esta toma mucho tiempo, ¿no? Acá yo estoy tomando como ejemplo una célula de la epidermis, una célula de, en este caso, fibroblastos, y desde la interfase hasta toda la división celular, en este caso la mitosis, le toma 24 horas, en la cual el mayor tiempo se lo lleva la interfase, tomando un 95% del tiempo. Y solamente una hora le toma para realizar la división celular de la mitosis. ¿No? Una hora nada más, ¿no? Y acá en esta parte de la célula interfásica puede, digamos, entrar en una. La célula se queda indefinidamente, digamos, antes de dividirse. Eso sucede generalmente en las células tanto musculares, las células músculo cardíaco, las neuronas se quedan indefinidamente ahí latentes sin dividirse, ¿no? Que se le conoce también como la fase G0, ¿no? Otras pueden entrar en apoptosis o en células quiescentes, ¿no? No, pero ya todo aquello, seguro en teoría, lo vas a ver con mucho más detalle, ¿no? Bueno, se termina la parte de la interfase y entramos a la edición celular de la mitosis. Aquí en esta parte, antes que entre, como ya les mencioné, antes de, por ejemplo, de la G1 pase a la S y de la fase S a la G2 y de la G2 a la fase M, hay puntos de restricción, ¿no? O sea que esos puntos de restricción son aquellos pasos que le va a mandar en cada fase una señal a la célula para decirle que ya está todo ok, ¿no? Por ejemplo, de la G1 para la fase S hay un punto llamado de restricción,
¿no? O punto de no retorno, también se le conoce en algunos libros, ¿no? En la cual acá ya, si está todo bien, o sea, el tamaño es adecuado, hay una suficiente reserva energética, hay suficientes nutrientes, señales adecuadas, y el ADN se encuentra en buen estado, pasa a la fase a la fase S, a la replicación, ¿no? Cuando se inicia la replicación, ustedes sabrán que el ADN polimerasa tiene también una función importante de poder reparar ciertos errores, ¿no? ¿No? De adición de bases nucleotídicas, ¿no? Y eso ayuda bastante a que haya un error de 1 en 1000 millones, ¿no? Y si todo está bien en ese punto, no encuentra ningún error la célula con respecto a la replicación del ADN, ya le da el paso a la G2, ¿no? Y ese punto se llama punto de control S. Ya en la G2 va a haber otro punto de control para dar paso a la mitosis, que va a revisar si el ADN está en buen estado después de la replicación y si hay una integridad de la replicación, una buena integridad de la replicación del ADN, ¿no? Si todo está, digamos, ok, pasa la mitosis. Y si no, ¿qué sucede? Muerte celular programada, ¿no? La famosa apoptosis. Muere la célula, ¿no? Y otra célula de su mismo linaje empieza a realizar la división. En este punto también hay un punto de control ahí dentro de la mitosis que le voy a mencionar más adelante, ¿no? Entonces, como sabrán, en práctica se va a tomar cuenta 4 fases de la mitosis: profase, metafase, anafase y telofase, ¿no? Según que ustedes han recibido en teoría y en algunos libros que han leído, puede haber otra fase más, ¿no? Entre la profase y la metafase, que se llama prometafase. En este caso, en laboratorio, las características de la profase ya lo incluimos aquí en la profase. ¿Está bien? Teniendo eso en cuenta, voy a proceder a mencionar las características de la profase. En la profase, ¿qué sucede? Va a haber una condensación y compactación de los cromosomas, ¿no? Además, se va a formar el uso mitótico. Y como ya les mencioné en la interfase, los centrosomas o los centros organizadores microtúbulos ya se han dividido en la etapa de la interfase, ¿no? Y a su vez, otra característica ahí en profase es la de desorganización del, del núcleo, ¿no? 3 características. Puede ser que tu profesor te pida 2 características, pero ahí tienes ya 3 características, ¿no? Ahí está, formación del uso mitótico. La envoltura nuclear en este caso se empieza a desintegrar, a desorganizar, y va a haber una condensación o compactación cromosómica, ¿no? ¿No? Hasta ahí, ¿hay alguna duda, chicos? Mejor pregunten. Bueno, sigo hablando un poco con más detalle. Acá la compactación o condensación cromosómica, como ya les mencioné, va a ser, digamos, apoyada a través del complejo proteico llamadas condensinas. Estas condensinas se van a observar como un andamiaje acá. Este no es el cromosoma, ¿ah? Solamente este lo que están viendo ustedes son las proteínas, el complejo de proteínas llamadas condensinas. Estas van a ayudar a condensar el cromosoma, ¿no? Como pueden ver acá, ¿no? Y acá están viendo ya un cromosoma ya parcialmente condensado, ¿no? Y ya se está observando dentro de su morfología del cromosoma una parte más angosta, ¿no? Más angosta que se encuentra en este caso en la parte media del cromosoma, ¿no? Llamada centrómero. Esa región centromérica se caracteriza porque tiene altas secuencias repetitivas, en este caso de adeninas y timinas, AT, ¿no? Esa, esa gran concentración de secuencias repetitivas va a ayudar a que justamente en esa zona se vuelva un poco más angosto, ¿ya? Y en esa zona centromérica, se va a unir otro complejo de proteínas llamadas simetocoro, ¿no? Pero antes de ella quiero volver a repetir porque es muy importante. En la interfase van a participar las coecinas para mantener unidas las cromatinas y las que se ha replicado.
y luego ya en la mitosis simplemente van a quedar las coecinas en la parte del centrómero, en la cual mantiene unido tanto las cromátides hermanas, ¿no? Mientras que el otro complejo, que como ya les reitero, las condensinas van a ayudar a condensar y a compactar mejor el cromosoma, ¿no? Entonces acá tenemos el centrómero. Ese centrómero va a estar asociado al conjunto de proteínas llamadas cinetocoro, que va a permitir, digamos, unirse con las fibras de los microtúbulos formados del uso mitótico, ¿no? ¿No? En esta parte de la profase, ya la formación del uso mitótico está casi completa y las fibras de los microtúbulos, también llamadas cinetocóricos, se van a unir al cinetocoro, ¿no? Entonces, cuando ya se unen al cinetocoro, van a empezar a alinearlos o llevarlos a la línea media de la célula, también conocida como línea ecuatorial, ¿no? ¿No? Ya, y acá le estoy mostrando una foto cómo deberían observar en el microscopio durante la práctica. Y ya varios de ustedes seguro ya han observado cómo ha sido una célula en profase, ¿no? Acá podemos ver que los cromosomas se encuentran a simple vista más granulados, ¿no? Como que fueran unos espaguetis, ¿no? Ya que en esa parte se ha desorganizado el núcleo y todos los cromosomas se han liberado, ¿no? Casi ocupando más del 50% del volumen celular, ¿no? Ahí por eso tú puedes diferenciar una profase de una interfase, ¿no? Ahí tú te das cuenta, porque mira, y acá no hay núcleo, ¿ah? Porque ya el núcleo se ha desorganizado. Acá ya hay liberación de los cromosomas que se están compactando y ocupan un mayor volumen, ¿no? Y en su informe ustedes tenían que haber nominado o señalado toda esta célula en una escala. En este caso yo simplemente he agarrado la fotografía del manual de prácticas y lo he colocado acá. Y esta foto ha sido tomado de una muestra de cebolla de Allium cepa, utilizando el objetivo de mayor aumento, ¿no? ¿No? El de 100x. Tenía un aumento total de 1000x, ¿no? Pero ustedes solamente lo observaron a un aumento total de 400x, ¿no? Entonces ya ven acá. Acá simplemente si el profesor les pedía dos características, eran colocar solamente, ¿no? Condensación o compactación de los cromosomas, la formación del uso mitótico o la desorganización de la membrana nuclear, ¿no? Y si te pedía una característica de la observación, podías colocar ahí también, ¿no? Que se observa, digamos, que tiene toda la parte de los cromosomas está ocupando mayor del 50% del volumen y se nota que hay una condensación o compactación de los cromosomas, ¿no? Eso dependiendo de tu profesor. Ahora, ¿cuál es la siguiente fase? La metafase. Antes de ir con ese video, ya como te comenté, el uso mitótico a través de las fibras de los microtúbulos se van a unir al cinetocoro y estas le van a alinear, le van a llevar a la línea ecuatorial. Cuando se encuentran en la línea ecuatorial, ahí recién empieza la metafase, ¿no? En esa fase, los cromosomas ya se encuentran más gruesos, más cortos, ¿no? Alcanzando su mayor condensación o compactación, ¿no? Y se encuentran en la línea ecuatorial, también denominada placa metafásica. Y tú lo ves así, ¿no? Como que estuvieran detenidos, ¿no? En la línea ecuatorial. Pero el complejo, bueno, la alineación de esos cromosomas en la línea ecuatorial es muy complejo, es dinámico, no está estático. Como pueden ver acá en este video, vemos que ya se unieron las fibras de los microtúbulos del uso mitótico a través del cinetocoro, ¿no? Y acá estamos viendo solamente un cromosoma, ¿no? Las dos cromátides hermanas. Las fibras, en este caso para el humano, pueden ser, digamos, pueden ser de 20 a 40 fibras microtubulares que se pueden unir al cinetocoro, ¿no? En cambio, hay otros organismos como la levadura, Saccharomyces cerevisiae. Estas pueden estar unidas simplemente con una sola fibra.
Entonces acá vemos varias fibras microtubulares en las cuales se unen al cinetocoro y la complejidad y el dinamismo que tienen en ese punto es tremenda, ¿no? ¿No? Es tremenda, porque acá actúan proteínas, las famosas proteínas motoras, tanto dineínas como quinesinas, ¿no? Entre otros grupos de proteínas. Y aún todavía falta entender muy bien los mecanismos, ¿no? Esta es una simulación de computadora, acá podemos ver los microtúbulos, que son como unos 20 al parecer, y a través de estas proteínas motoras van a estar haciendo un tira y afloja, ¿no? Va a haber una despolarización y polimerización de los microtúbulos, ¿no? Y es complejo, por eso no está dinámico. Ahí, al microscopio tú lo puedes ver ahí quietos, ¿no? En una célula en vivo, ¿no? Pero todo lo que sucede adentro es súper dinámico, ¿no? Es importante que en ese punto, ¿no? En ese punto, cuando ya están alineados, ¿no? En la línea ecuatorial, va a haber proteínas que ustedes ya lo van a entender ahí más en teoría, que van a mandar una señal de que todo está correcto, de que los cromosomas se han alineado y por lo tanto procede a la separación de las cromátides hermanas. Cuando empiezan separación de las cromátides hermanas es que ya la célula ha mandado su visto bueno. Perfecto. ¿Está bien? Hay un punto de control acá entre la metafase y la siguiente fase que es la anafase, ¿no? Y como tú lo vas a ver en el microscopio, acá no voy a detallar mucho, lo vas a ver así. ¿Cómo lo vas a diferenciar? Algunos de ustedes en un mismo campo visual del microscopio seguro habrán visto las cuatro fases, hasta la interfase, ¿no? Y se dieron cuenta que en la metafase los cromosomas están mm, más compactados, más cortos, más gruesos, ¿no? Y simplemente ya tú lo diferenciabas de la anafase o de la profase, ¿no? Acá es un poco ambiguo a veces, porque a veces te puedes confundir como que fuera la profase, ¿no? Pero en la profase los cromosomas aún no están compactados, como en esta foto que ustedes pueden ver, ¿no? Y además, estos se encuentran alineados, ¿no? Alineados ahí a la mitad de la célula. No se van a confundir, ¿no? Seguro varios de ustedes creo que han visto como primera fase la metafase. Y en la anafase, ya, si en la metafase estaba todo ok, hay la separación de las cromátides hermanas, ¿no? ¿No? Se separan los, los microtúbulos cinetocóricos, empiezan a cortarse, hay una despolarización, ¿no? ¿No? Y además todo el centrosoma, en este caso hablando de una célula animal, se están, digamos, yendo a los extremos, ¿no? De los polos. ¿Y cómo lo vas a ver? En este caso ya no se denominan cromosomas, cromátides hermanas, sino cromosomas hijos. Y acá tenemos los microtúbulos cinetocóridos acortándose. En el microscopio, ustedes lo que van a ver, bueno, en este caso estoy mostrando otra imagen, la cual también es dinámico, ya que el uso mitótico, además de los microtúbulos cinetocóricos, están formados por los microtúbulos del uso polar y los microtúbulos del uso astral, ¿no? Y participan ahí bastante las proteínas motoras para realizar tensión, ¿no? Ahí es dinámico, hay mucha tensión ahí entre los microtúbulos del uso mitótico. ¿Cómo lo vas a ver en el microscopio? Lo vas a ver así. Los brazos de los cromosomas hijos se notan, ¿no? Y algunos de tus profesores habrán dicho se parecen como unos dedos, ¿no? ¿No? Y no te vas a confundir con la siguiente fase, porque muchos se confunden con la telofase. Acá los brazos de los cromosomas hijos se notan. Y además están a medio camino para llegar a los polos de la célula, ¿no? Están a medio camino, ¿no? Y en la telofase
Bueno, ya los cromosomas hijos ya llegaron a los polos de la célula y empieza la reorganización de la membrana nuclear. Y también empieza la descondensación de los cromosomas. Al descondensarse los cromosomas, ya no se va a ver los bracitos de estos como en la anafase, ¿no? Ya no lo vas a distinguir. Lo que vas a distinguir es como una superficie más homogénea ahí en los polos de la célula, así como se puede observar en esta imagen, ¿no? Perdón, en esta imagen. Acá está, ¿no? Ya los cromosomas hijos han llegado a los polos de la célula, se empieza la reorganización de la membrana nuclear y a su vez se descondensan los cromosomas, tornándose poco más oscuro, más homogéneo, ¿no? A diferencia de la anafase, que ahí sí se pueden ver los brazos de los cromosomas. Listo. Después de ahí, bueno, teóricamente, aunque no se ve en el microscopio óptico, ya se empieza a formar el anillo contráctil, ¿no? Ya en ese punto se empieza a contraer, formando el famoso surco, ¿no? ¿No? Pero eso ya, cuando ya empieza a dividirse las dos células hijas, ya esta etapa se llama citocinesis, a diferencia del telofase, ¿no? Y en células eucariota, en células de eucariota animal, va a haber la participación de las proteínas, tanto miosinas como actinas, ahí en la parte media de la célula, haciendo una constricción, ¿no? Y formando desde un punto de vista externo un surco de segmentación, ¿no? Se contrae hasta formar dos células hijas, ¿no? Ese es en célula de eucariota animal, pero en célula vegetal, ¿qué sucede? Ahí no hay, ¿no? Acá podemos ver otra imagen en la cual se puede observar acá en la imagen de la izquierda, ¿no? Una micrografía electrónica a través de un microscopio electrónico de transmisión de un linfocito humano, ¿no? En telofase. Y acá ya se está formando el surco, ¿no? Ya se está dando ya la citocinesis, ¿no? Y ahí participan filamentos de actina y filamentos bipolar de miosina, ¿no? Formando el anillo contráctil. Y después, por lo tanto, el surco de división, obteniendo como producto final las dos células hijas, ¿no? Ahora, ¿qué sucede en las células vegetales? En las células vegetales, acá podemos ver en la foto de la derecha, una foto un poco tenue en la cual se pueden observar la placa celular. Esa placa celular está formada por un enrejado de microtúbulos, ¿no? Denominados fragmoplastos. Ese enrejado de microtúbulos se denomina fragmoplastos y va a servir de base para que cuando vengan las vesículas del aparato de Golgi con los componentes que necesitan para formar la nueva membrana y la nueva pared celular, estas van a quedar ahí asociadas a ese enrejado, depositando todos los componentes necesarios para la membrana y para la pared celular. La combinación tanto de estos microtúbulos más las vesículas se va a llamar placa celular, ¿no? Acá podemos ver las vesículas, acá en la imagen de la izquierda, en la primera imagen de la célula vegetal, las vesículas se reúnen sobre un plano medio, ayudado por el enrejado de microtúbulos. Luego las pequeñas vesículas se fusionan formando grandes vesículas y finalmente se forma una gran vesícula, ya formándose las paredes y la nueva membrana celular, ¿no? Y por consiguiente, dando la formación de las dos células hijas, ¿no? La imagen de la derecha ha sido tomada a través de un microscopio electrónico de transmisión. No sé si se entendió esa parte. Es muy fácil, sino que no he tomado una foto en la cual se pueda ver esa placa celular a través del microscopio óptico compuesto, ¿no? Pero acá doy de nuevo reitero la explicación. Acá tenemos los microtúbulos que están de color moradito, acá en la imagen de la derecha. Todo ese enrejado, ¿ya? Se denomina fragmoplastos. Ese enrejado va a ayudar, de microtúbulos va a ayudar a que las vesículas se depositen ahí, ¿no? Se fusionen entre ellas y poco a poco vayan también liberando algunos componentes que sean necesarios para la nueva formación de la membrana y la pared celular, ¿no? Entonces,
se va a formar una vesícula muy grande y como ven en la imagen izquierda, ahí ya se está viendo la formación de la nueva pared celular, ¿no? Todo el conjunto se va a llamar placa celular. Y ya, ¿qué hemos hecho en el laboratorio? Un ratito, chicos, un ratito. ¿Qué se les pidió a ustedes que trajeran para la práctica de ciclo celular mitosis? Es que ustedes con un tiempo, ¿no? De una hasta 2 semanas, creo, han colocado su cebolla en un vasito de agua, ¿no? Y después del primer día han hecho el cambio de esa agua y luego lo han dejado ahí hasta que crezcan las raicillas. Si ha crecido bien, tus raicillas que has llevado al profesor son de color blanquito, pero seguro ustedes se les habrá olvidado por X factores cambiarle el agüita y las raicillas estaban ya mostacita o algunas se han podrido, ¿no? Porque ya lo dejaste como una semana y media ahí en agua, ¿no? ¿No? Y ya no te sirvieron esas raicillas ya no te sirven para la práctica. Las que sí sirven son las de color blanco. Y generalmente ya por experiencia, esa es mi opinión, debido a la experiencia que he tenido, es que las mejores raicillas están entre 3 a 5 centímetros, ya que en la parte apical de esas raicillas, que es el meristemo apical radicular, vamos a encontrar una gran concentración de células en división, una gran. Mientras más crece 10 o 12 centímetros, la reducción de esa división se hace notable, ¿no? No hay mucha división en esa parte, ¿no? Entonces, seguro el profesor recibió tu cebolla y de acuerdo a la rúbrica, empezó a contar si había más de 10 raicillas y si, digamos, estaban por encima de los 3 centímetros de crecidas, ¿no? Ya cuando ya te dio el visto bueno que sí hay más de 10 raicillas o raíces y están con una longitud mayor de 3 centímetros, procedió a realizar el protocolo, ¿no? Utilizando la orceína aceto clorhídrico y el mechero de alcohol. Y luego cuando ya terminó el proceso, observaron acá a través del microscopio óptico las diferentes fases de la mitosis, ¿no? Acá podemos ver en la imagen superior derecha, podemos ver una anafase, ¿no? Pueden ver cómo se observan muy bien los brazos de las cromosomas hijos, ¿no? ¿No? Acá se puede ver, a diferencia del telofase, que siempre se confunde, acá ya se está descondensando los cromosomas, por lo tanto se va a ver de una manera más homogénea, ¿no? Y además ya ha llegado a los polos de la célula, ¿no? Mientras que en la metafase, mira, todas las partes, desde el punto del centrómero, estas van a estar alineadas en la placa metafásica, ¿no? En la línea ecuatorial, formando la placa metafásica, perdón. Y en la profase, acá en la imagen de la izquierda, puedes ver la diferencia, ¿no? Entre la profase y la interfase. En la profase se ha liberado los cromosomas del núcleo, ya que ésta se ha desorganizado abarca casi el 50% del volumen de la célula o más, ¿no? A diferencia de la interfase, en la cual no se ve tan granulado, se va a ver con una coloración más homogénea y además tú puedes observar nucleolos. ¿Cómo, profe, puedo observar esos nucleolos? A veces se pueden observar dos manchitas más tenues, dos circulitos ahí dentro del núcleo de manera más tenue, indicándote que ahí están todavía formados los nucleolos. Y ahí tú puedes inferir que estoy observando una interfase. A diferencia de la profase, que es más granulado, ¿no? No es homogéneo la coloración y abarca casi más del 50% del volumen de la célula. Y ahí no hay pierde. Y ahí tú tienes una hora para poder revisar, ¿no? Voy a detallar el procedimiento. No sé si en 10 minutos lo haga. ¿Cómo fue el procedimiento? No sé si lo tengo acá. Por un ratito. Acá está. Sí.
Bueno, acá tenemos las cuatro fases de la mitosis que tienen que observar, tal cual como está en la foto, se observa en las láminas preparadas o los que ustedes van a preparar, ¿no? Y la interfaz. Acá, bueno, no es una buena imagen, pero quería dar el hincapié de que acá se nota el núcleo de manera más homogénea, con dos parchecitos más tenues que serían estos parches serían los nucleolos, ¿no? Del núcleo. Sí, sí, ya. Acá voy a explicar un poco el procedimiento. ¿Ya, chicos? En el procedimiento nosotros recibimos su cebolla con las raicillas colocados en un vaso de agua, porque no lo puedes traer así seco, sino no va a salir la práctica. Y en algunos de ustedes no salió, ¿ah? Debido a sus cebollas. Y lo que no se quería es que a veces a uno de los chicos venían con la cebolla con las raicillas cortadas. ¿Qué sucedía? Que seguro uno de sus compañeros del anterior grupo les vendió, les regaló, no sé, y ya habían sido cortadas por el otro profesor y me entregaron así. Obviamente que ahí tú pierdes tu puntaje de acuerdo a la rúbrica, ¿no? 6 puntazos y ahí pierdes. Y otras ya se les olvidó cambiar el agua y las raicillas ya se encontraban malogradas, ¿no? Podridas, ¿no? Lo que se quería era tener las raicillas súper blanquitas, pasadas los 3 centímetros, y luego cuando ya nosotros verificábamos, hacíamos los cortes de la parte apical de esas raicillas, ¿no? Sabiendo que ahí hay una gran cantidad de división celular, ¿no? Y este es una- un corte histológico de la parte apical de la raicilla que, como pueden observar, hay un montón de células y cada una de ellas están en diferentes fases de la mitosis. Eso es lo que queremos. Toda esa región apical de la raicilla se llama región meristemática. Esa es la parte que nosotros hemos procedido a cortar y colocar en la lámina portaobjetos, ¿no? Y acá está ya coloreada con la orceína acetoclorhídrico, donde podemos observar aquí las diferentes fases. Acá no tengo la oportunidad de poder señalar, no sé si pueda. Ah, sí puedo acá, ¿no? Acá podemos ver una metafase, lo que está señalando el puntero, no sé si pueden observar la metafase, la interfase, como pueden ver acá pueden ver interfase, aquí también pueden ver interfase, acá también pueden ver interfase, ¿no? ¿Qué otra fase podemos encontrar? Acá podemos ver, chicos, ¿qué fase vendría a ser esta? La anafase, ¿no? Acá hay la separación de las cromátidas hermanas, pero no llegan a los polos de la célula. Y además se pueden observar, aunque de manera un poco más pequeña, los brazos de los cromosomas hijos, ¿no? Y por ahí debería haber un telofase, pero no lo encuentro, ¿no? No lo encuentro. Si ustedes me ayudan, sería excelente. Ojalá que podamos hacer el repaso así de manera presencial, es más efectivo, ¿no? Más para laboratorio, ¿no? ¿No? Y acá, bueno, acá podemos ver una telofase que en la cual ya se pueden observar que ya se puede, digamos, ver que los cromosomas ya se están descondensando. Eso ya me marca una pauta, me marca que ya están en los polos de la célula y es la etapa de la telofase, ¿no? Acá también, acá ya le señalé que esto es una metafase. Esto te puedes confundir con una profasia, ¿ah? Sino que tienes que tener una observación muy juiciosa, porque acá sí te das cuenta, todos los bracitos se ubican de un lado para el otro, haciendo entender que ahí los microtúbulos del uso mitótico lo están emparejando en la mitad de la célula, ¿no? Y ahí está. Y eso se muestra ahí en la práctica del laboratorio. Y ahí pueden encontrar las cuatro fases más la interfase. ¿Cuál fue el procedimiento? Hemos cortado una pequeña raicilla. Esa raicilla lo hemos colocado en esta luna de reloj que pueden observar. Previamente ya le hemos colocado una cantidad de colorante de orceína acetoclorhídrico hasta cubrirlas, ¿no? Luego hemos procedido a prender el mechero de alcohol que pueden observar acá. Lo prendimos con mucho cuidado y como la orceína tiene ácido acético,
igual así como tiene el vinagre, la cual utilizas en tu cocina, en el momento que yo vaya a calentarlo, ahí en el mechero, va a soltar algunos vapores. Esos vapores son un poquito eh, desagradables o irritables. Además que también es parte un poco tóxico. Por ello, ustedes tienen que llevar su mascarilla, ¿no? El profesor ya va a estar con su mascarilla, con su cofia, con sus guantes para realizar este procedimiento, ¿no? Ya, entonces prendemos el mechero de alcohol, procedemos a llevar con una pinza, estas de madera, no sé si se han visto en química, con esa pinza sujetamos la luna de reloj con las raicillas con el colorante y lo colocamos por encima de la llama. No tan cerca, lo que no queremos es que se queme la muestra. Simplemente lo vamos a colocar a una cierta distancia hasta que se obtenga el primer humito blanquito. Después eso lo retiramos un ratito y procedemos a hacer este proceso por 3 veces. Necesitamos que aparezca 3 veces el humito blanquito, ¿no? Y luego que ya apareció el tercero, lo dejamos a temperatura ambiente por 5 minutos. Después que dejamos a temperatura ambiente por 5 minutos, procedemos a agarrar con una pinza fina una de las raicillas que hemos colocado ahí y lo llevamos a la mitad de la lámina portaobjetos. En ese momento colocamos la raicilla y le agregamos una gota del mismo colorante, de la orceína aceto, y procedemos a colocar la lámina cubreobjetos. Cuando ahí está ya la lámina cubreobjetos, encima ya de la raicilla con la gota de colorante, agarramos un lapicito o el mango de tu lapicero y empezamos a distribuir la raicilla haciendo golpecitos concéntricos, ¿no? Tratando de distribuir todas las células a lo largo del portaobjetos. Y por último, con bastante delicadeza y también viendo que la lámina se encuentra en una superficie estable y plana, hacemos el famoso squash, que es simplemente con tu dedo pulgar colocarlo encima de la, de la muestra y hacer como un aplastamiento ligeramente fuerte, ¿no? Para que se distribuyan mucho mejor las células. Y después de unos segundos, listo, lo sacas un poco el excedente que ha quedado del colorante, porque han salido parte del colorante, disculpen, por los bordes de la lámina cubre objetos. Entonces tú con un papel toalla empiezas a secarlos. Y ya, ahí ya tú tienes tu lámina preparada con las células en las diferentes fases, ¿no? Para poder ser observadas al microscopio. En esta parte ya las células se han detenido gracias a la acción, se ha detenido una de las fases gracias a la acción del colorante, ¿no? La orceína lo que va a hacer es detener la polimerización o despolimerización de los microtúbulos del uso mitótico, ¿no? Obviamente que ese colorante también hay que manejarlo con mucho cuidado porque es tóxico, ¿no? Puede tener una de tus células ahí en división, ¿no? Y puede ser contraproducente. Ya, y apliquemos lo aprendido, chicos. Hay que identificar las fases que se observan. Acá en el lado izquierdo, ¿qué podemos observar? ¿Esto qué vendría a ser? Se ve un poco más granulado. ¿Qué creen que vendría a ser? Acá podemos observar una profase. Y acá, la parte de acá es una metafase. Metafase. Acá podemos ver también una anafase, ¿no? Y acá está la telofase. Acá, bueno, se ha utilizado otro tipo de colorante, pero se puede observar las 4 fases de la mitosis, ¿no? Y acá en la parte derecha podemos observar acá la anafase, la metafase, ¿no? Otra metafase, ¿no? ¿Dónde puedo encontrar una telofase que no la encuentro? ¿No? Se puede observar las diferentes células interfásicas, se- porque ya la coloración es más homogénea, no te infiere a que es un núcleo y algunos de ellos tienen unas manchitas más tenues, ¿no? Dando lugar
a los nucleolos, ¿no? Ya, listo, chicos. Y acá solamente quiero darles un tip, ¿ya? Veo que no hay muchas preguntas para los que tienen práctica para la otra semana, ¿no? Porque mañana, como es feriado, eh, no hay clases, ¿no? Sino que esa se ha postergado porque sí o sí necesitan tener su informe, su informe individual, ¿no? ¿No? Estos son algunos videos que ustedes pueden ver en sus horas asincrónicas. Hay algunas referencias que pueden estar leyendo. La principal referencia es el CAR. ¿Qué sucede? Algunos lo ven muy complejo y muy denso, ¿no? Solamente les digo que casi la mayoría de libros tienen una complejidad un poco alta, ¿no? Salvo algunos que son muy concretos. El Robertis es muy concreto, entre otros libros, pero no te dan mucho detalle, ¿no? Te dejan un poco con ambigüedad. Esos libros generalmente es para un recordatorio de los conceptos y temas, ¿no? Y los resúmenes que te pueden vender por ahí también te pueden ayudar, ¿no? Pero siempre es bueno leer estos tipos de libros, ¿no? Ya te vas acostumbrando, ya que cada ciclo que pase, la complejidad avanza, ¿no? Como ya les mencioné, ¿no? Ya los chicos que están pasando a los otros cursos, los otros ciclos, se les está haciendo muy difícil a algunos que conozco porque se han olvidado la base molecular, ¿no? La base de biología celular. ¿No? Un tip, en este caso, a ver si no lo he colocado acá. No, creo que la diapositiva que tenía preparado. A ver un ratito, chicos. Quiero ver si está acá. No, no lo tengo acá. A ver, voy a regresar a la mitosis. Ah, qué pena. Bueno, voy a hacer acá, en el microscopio. Tips, tips. ¿Cuáles esos tips? ¿Qué pasa, chicos? Acá en el microscopio se han olvidado bastante el manejo, ¿no? Y algunos de ustedes, algunos pocos, todavía tienen problemas en el enfoque, ¿no? En el enfoque. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ustedes prenden el microscopio con mucho cuidado y según las indicaciones del profesor, aunque ya ustedes ya saben maniobrarlo, cuando ya está prendido y en el momento que te alcancen la muestra, tú tienes que tener mucho cuidado en el momento de recibir la muestra. Tú no puedes recibir la muestra colocando la palma de la mano. ¿Por qué? Cuando tú colocas la muestra en la palma de la mano, tu mano puede estar sudada. Ya generas una opacidad ahí a en la observación del microscopio, ¿no? ¿No? Entonces siempre tienes que agarrarlo con tus dedos los bordes de la lámina, los bordes, ¿no? Cuando ya tienes ya la lámina agarrado de los bordes, lo vas a colocar acá en la platina, ¿no? ¿Y cuál es la platina? Es el componente que forma parte mecánica del microscopio óptico compuesto, ¿no? Ahí tienes un ganchito, abres el ganchito, colocas la lámina y listo. Empiezas a enfocar. Ya la platina está en su parte más baja, ¿no? Y está con un aumento, el de menor aumento de 4x. Entonces tú lo que haces es empezar a subir con el macrométrico hasta poder enfocar a 4x. Después haces un enfoque fino con el micrométrico. Y luego lo llevas, agarras el revólver, que es esta parte de acá. No sé si lo tengo, ya no me sale el puntero. No, el revólver, giras pasando de 4x a 10 al objetivo de 10x y afinas con el micrométrico. Luego, cuando ya tienes afinado, pasas al objetivo de 40x, ¿no? En ese punto, tú simplemente vas a utilizar el micrométrico para poder realizar otro ajuste fino, ¿no? Ahí no tienes que mover el macrométrico y no puedes utilizar tampoco el objetivo de 100x. Algunos de ustedes han colocado el de 100x y casi rompen la lámina, ¿no?
Y a veces hay algunas láminas que ya te pasa el profesor que son preparadas para que tú puedas observar de mejor manera las fases, ¿no? Después del procedimiento, ¿no? Que hiciste tú mismo. Entonces, las observaciones van a ser a un objetivo de 40x, ¿no? Y acá hay otro punto. En el momento que ustedes estén observando a través de los dos oculares, todavía algunos no pueden observar muy bien concentrándose, digamos, enfocando bien en un solo campo visual, ¿no? Si no pueden observar un solo campo visual, van a tener problemas en el puntero. No van a poder observar el puntero. Y el puntero ya está fijo en uno de los oculares. Generalmente se coloca en el ocular izquierdo, ¿no? Pero esto se puede cambiar. Eso no hay problema. Puede estar en el derecho. Pero en los microscopios, tanto de Vía, Norte y AT, están en el izquierdo. La mayoría. Dependiendo. Como yo no he hecho el mantenimiento, no sé si están en el derecho. Entonces, cuando ya te das cuenta de dónde está el puntero, tú simplemente, tú para mover la muestra utilizas los tornillos del eje axial, ¿no? De la platina y empiezas a mover. El puntero está fijo, el puntero no se va a mover. Lo que vas a mover tú es la platina con la muestra. Y tú solamente tienes que ubicar la fase que ya tú has determinado al puntero y indicarle al profesor, profesor, he encontrado la fase. ¿Qué fase te va a preguntar? Ah, he encontrado la metafase. A ver, el profesor observa ya con los años de experiencia que tiene, ya sabe identificar el puntero y se nota que sí, perfecto, está señalando a una célula metafásica, ¿no? Y te da el visto bueno con una firmita en la parte en la cual vas a hacer tu dibujo de esa fase. Y listo, y tú procedes. Y ya todo de acuerdo a la rúbrica. ¿No? Acá no te vamos a hacer mucha indicación de la rúbrica porque regla general tú deberías estar obligatoriamente estar leyendo tus sílabos y tus fichas de actividades. Y muchos me han preguntado, profe, ¿dónde están las fichas de actividades? Y las fichas de actividades están en el Canvas, ¿no? Se encuentran en el Canvas. Ahí tú colocas y ahí dice ficha todavía de actividades, al comiencito. Y tú solamente lo bajas y vas a la parte en la cual dice informe número 6, ¿no? Y ahí te dice una rúbrica. Y muchos de ustedes confunden en la parte que dice competencias, menciona la parte que dice se tiene que trabajar en grupo. Esa parte, aunque sí se nota un poco ambiguo, se refiere en el momento que tú has procedido a trabajar con tu cebolla, con los tres integrantes como máximo, ¿no? De tu grupo, ¿no? Hayan trabajado los tres para poder colocar su cebollita en el agua, ¿no? A eso se refiere. No se refiere que en el informe individual, en plena práctica, trabajes de manera grupal. Ahí en la práctica trabajas de manera individual. ¿No? Ahí te vales tú solito. Tú ya has llegado en ese punto con tu cebolla, ¿no? Con tu cebolla, con tus 10 raicillas o más de 10, ¿no? Y tú con todo el conocimiento de la teoría o de lo que has leído de tu manual de prácticas. Además, la rúbrica también se encuentra en el manual de prácticas. Varios de ustedes me han dicho, profe, no está en el manual de prácticas, les hice sacar su manual de prácticas y ahí está la rúbrica todavía. Está en su obligación que ustedes entiendan todo lo que van a hacer previamente a la práctica. ¿Ya? Siempre ha sido una guerra avisada, por decirlo así, entre comillas, ¿no? Ya, ya chicos, entonces no hay ningún inconveniente con esta práctica, no creo. Suerte para los que van a realizar la práctica y los que ya han recibido, ojalá que les haya ayudado este repaso, ¿no? Cualquier cosa me preguntan. Mi correo es el jminanol@cientifica.edu.p, ¿no? Ya veo que ya el repaso se acaba en unos 2 minutos. Si no tienen alguna duda, chicos, procedo a ingresar al otro link. Y en el otro link, ojalá que haya algunas preguntas, ¿no? O si no, hago un tema sin interés de parte de ustedes, no hay ningún problema, me pueden preguntar de cualquiera de las prácticas, ¿no? Si no se ha entendido la interpretación del gel, les podría, digamos, compartir una diapositiva y poder realizar las indicaciones, ¿no? Pertinentes sobre esa práctica, ¿no? ¿Ya, chicos?
Listo, si no hay alguna duda, hemos terminado este repaso. Voy a ingresar con el otro link. Nos vemos, chicos.